Buenas noches, bienvenidos a Observatorio Cotidiano desde el mirador de la economía política. Fernando Cortés, Enrique Provencio, luego, gracias por acompañarme. Muchas gracias. En esta manufactura virtual que hemos llamado Panoramas 18. Tú te has ocupado tanto en la oferta actual del informe del desarrollo del PUED, Fernando, como en la academia, en tus trabajos, como consejero académico del Coneval, del duro, peliagudo tema de la pobreza, su superación y, como lo has dicho tú, una y otra vez, de su relación inseparable, diría yo, hasta donde lo he entendido, con la desigualdad, que articula pues prácticamente lo básico de nuestra vida social y tal vez política. ¿Qué diríamos, pensando en los panoramas 18, 19, pero pensando también en las propuestas estratégicas que contiene el informe del PUED? ¿Qué dirías? El tema de pobreza, llevamos años ya discutiendo, midiendo, revisando metodologías, poniendo en cuestión algunas decisiones de las entidades del gobierno, etcétera. Se puede ya decir, bueno, en realidad así está la cuestión y la perspectiva es la siguiente. Yo creo que, antes que nada, hay que plantear algunos hechos. La desigualdad entre 1984 y el 2014 prácticamente se ha mantenido, lo mismo que la pobreza entre el 1992 y el 2014, la incidencia es más o menos la misma. Lo que sí cambia es el volumen, porque como ha habido crecimiento poblacional, entonces la magnitud del volumen de pobres ha crecido mucho y el volumen de personas que está en los niveles bajos de la distribución del ingreso también ha crecido enormemente. Si llevamos, pongamos desde el 94 o 92 en adelante, una vez que ya se consolidaron la reforma, por ahí se firmó el Tratado de Libre Comercio y en realidad ha habido fluctuaciones entre medio, pero estamos en el mismo punto. De manera que tal vez lo que cada vez yo tengo más claro es que sí medimos mejor, pero que no sabemos, no conocemos los procesos que están detrás de las complejidades que se manifiestan en niveles de pobreza y de desigualdad perenne, ¿no? Que es el título de tu libro, que es exactamente lo que yo estoy diciendo, es decir, ahí está. Cuando miramos por ejemplo, los coeficientes de Gini, las fluctuaciones son pero mínimas. Por ahí hay una caída en el 2002 y se mantiene a nivel relativamente bajo, pero son centésimas del coeficiente, es nada. Y con eso se hace una laraca inmensa que empezó un proceso de caída de la desigualdad cuando los hechos, las mediciones no lo muestran. Entonces el problema, creo yo, es que hay que entrarle a la complejidad de estos fenómenos. Pero desde luego podemos convenir en que son complejos, pero se trata de una madeja, digamos, pero ¿por dónde empezarías? ¿Qué distinguirías? Porque dentro de la complejidad, ¿verdad? Pues todo está en todo, como dijo algún clásico. Yo diría que es complejo porque involucra procesos de
distintos órdenes. Procesos que tienen que ver con la evolución macroeconómica, hasta procesos que tienen que ver con decisiones de individuos. Me explico. Si la economía no crece, porque el crecimiento ha sido que 2,1, 2,2 en promedio, pero la población crece al 1,9, pues descuentan la tasa y ya verán. Si la economía no crece, y si además no cambia la manera como se distribuye, o al revés, deben haber visto ya que lo que ocurre es que el capital cada vez tiene una proporción mayor del producto, en lugar de tenerlo el trabajo. Entonces, la economía no crece. Los productos de ese crecimiento mínimo no favorecen a las amplias mayorías de la población. Entonces, tienes un problema ahí de crecimiento y un problema de distribución funcional del ingreso, es decir, cómo se reparten los productos de la actividad económica. En un nivel, al nivel muy macro. Pero luego tienes al nivel de los mercados de trabajo que hay una oferta de fuerza de trabajo, pero no hay una demanda de fuerza de trabajo que absorba esa oferta. Es decir, no hay inversiones, no se crean puestos de trabajo con la celeridad que se requerirían. Entonces, al nivel del funcionamiento del mercado de trabajo dentro de la macroeconomía, tienes por otro lado allí también una contradicción. Es una trampa de trampas, Enrique Provencio. Una trampa, diría Ross, trampa de bajo crecimiento, pero en realidad es una trampa de reproducción de la desigualdad y la pobreza, por lo que está sugiriendo Fernando. Efectivamente. Fernando dice, ya tenemos al menos desde 1984 con una distribución que no mejora. Son 3 décadas o más. Y desde 1992 con una pobreza que no cede, casi 25 años. Bien, ¿qué nos asegura que en los próximos años, hacia mediados de la próxima década, no estemos simplemente prolongando estas grandes etapas? Para entonces estaríamos diciendo, ya son 40 años en los que la distribución no mejora. Y lo digo pensando para los próximos años, porque creo que ahí está nuestro centro de discusión ahora. Esas tendencias, ¿cómo pueden alterarse en este marco de complejidad que estaba mencionando Fernando, donde hay grandes razones macro, decisiones individuales, factores intermedios y uno muy importante que él ha dicho mucho en sus escritos, el tema del poder y la política. La distribución de los ingresos en una sociedad vista entre hogares o vista entre capital y trabajo no es un producto espontáneo de la naturaleza económica, es también una compleja trama de relaciones sociales, de intereses, de estructuras de poder que tienden a perpetuar eso. Y algunos quizá dirán que esa parte de la explicación puede ser tan o más difícil que atacar que algunas que dependan de variables los mercados a los que se refirió, instrumentales. El proceso macroeconómico de crecimiento, inversión. Más allá de eso. Está el poder. Bueno, ahí está el asunto. Yo planteé lo macro, planteé lo del mercado, pero otra parte de esta complejidad es la política fiscal. Donde se resume la relación de poder. Ahí vamos. Cuando apunto a la política fiscal, comparamos la situación de México con los países europeos, en que la distribución primaria del ingreso es más o menos parecida, pero una vez que actúa el fisco, el mecanismo fiscal, el mecanismo tributario, la desigualdad se abate
notablemente. Y en México no pasa nada. No pasa nada. La desigualdad antes y después de impuestos es prácticamente igual. Bueno, unos dirían igual. es neutral. Es neutral. ¿No? Otros diríamos Entonces, es insensible a la cuestión social. La pregunta es, ¿por qué? Es decir, ¿cómo puede ser que tengamos un sistema tributario que es neutral a la desigualdad? Es una buena pregunta. Vamos a una pausa. Piensen en la respuesta, por favor. Muy bien. Fíjense lo que han dicho. En todo el mundo somos desiguales, todos somos desiguales, todos los países, y son más o menos desiguales en la misma proporción o relación. Y viene la política, en este caso viene la política fiscal, pero viene el poder y cambia esos resultados para unos países y para otros no. En el caso de México, han dicho, la política fiscal pues no le hace ni cosquillas a la desigualdad originaria. ¿Por qué no seguimos por ahí? Entonces, esta propuesta, por ejemplo, de ingreso mínimo o renta básica o superación pronta de la pobreza extrema a la que nos hemos comprometido con la Agenda 2030, agenda planetaria, ¿no?, aprobada en la Asamblea General, pues no tiene mucho que hacer. ¿O qué hacemos? ¿Cómo conmovemos o cómo movemos al poder? Bien, si este elemento que destaca Fernando, los poderes, los intereses, se expresan en la estructura tributaria, hay una propuesta clave en los estudios y en los aportes de Fernando y su equipo de trabajo, que requiere mucha discusión. Cómo la política tributaria, tanto la captación de ingresos, impuestos, como la ejecución de los gastos, puede ayudar a hacer más igualitaria a esta sociedad. Si hay una política neutral, vamos a hacerla parcial, que es el antónimo de la neutralidad. ¿Sí? Y eso se enfrenta de inmediato a una respuesta. No queremos más impuestos. Y por más que se argumenta que la captación tributaria mexicana sigue siendo más baja, no solo que los promedios europeos, sino que también que los promedios latinoamericanos, y que por tanto necesitamos tener una mayor captación de ingresos públicos, la respuesta ya no solamente de las élites, sino también de los partidos políticos, que también de alguna manera son élites, sino también de mucha población, es no más impuestos. Bueno, que nos vaya quedando claro que con este nivel de tributación que tenemos, no podemos lograr una mayor igualdad. Se dice, bueno, entonces hay que hacer que el gasto público sea más eficiente. Totalmente de acuerdo. Que hay que controlar la corrupción, totalmente de acuerdo. El problema que tenemos es que con este nivel de gasto público tampoco podemos igualar demasiado. Y entonces vuelve otra vez el tema de la política fiscal a discusión. Y en el mundo entero se ha aprendido que el mejor mecanismo igualador es ese, el de las finanzas públicas. Bien ejecutadas, de acuerdo. Hay que controlar la corrupción, hay que ser más eficientes, hay que gastar más en los grupos pobres. Y ese punto es otra vez, y digo otra vez porque ha estado en la discusión desde hace mucho tiempo, uno de los grandes temas que hay que discutir para encontrar soluciones que reduzcan la desigualdad. Quiero poner un ejemplo que me parece muy bonito, que en esta sección sobre distribución y pobreza que tiene el informe del desarrollo del PUED, esta sección que encabeza el doctor Fernando Cortés, hay un ejercicio de Curtis Hoffman y Delfino Vargas que muestra lo siguiente. Con una redistribución de solo el 5% del ingreso de los grupos más ricos de la población. O sea, quiere decir que ese 5% se iría para abajo. Bien, No. solamente reasignado, no hay redistribución. sin mover la posición de cada sector en la estructura distributiva. Sí. Pero en efecto,
un equivalente del 5% de los ingresos más altos asignado a los 4 deciles más de menos ingresos, mejora enormemente la distribución, número 1, de un Gini de... ¿Qué queremos decir? Eleva el nivel de ingreso de la esos 4 población deciles más pero pobres. en tal proporción que casi elimina la pobreza extrema. Es una muy buena noticia desde el punto de vista económico. El esfuerzo redistributivo puede no ser tanto, pero el beneficio en la reducción de la pobreza y en una mejor distribución del ingreso es enorme. Claro, hay dificultades políticas y técnicas. ¿Por qué? ¿Por qué técnicas? Primero, porque el mecanismo para hacer esa redistribución puede estar pasando, en efecto, por una estructura tributaria más justa, más progresiva. Eso implicaría, por ejemplo, aunque no es el único mecanismo, cobrar un impuesto más alto a los sectores de más altos ingresos para redistribuirlo de manera progresiva, es decir, hacia los grupos más pobres. También podría conseguirse con una política como la que mencionaste del ingreso básico ciudadano, del ingreso básico universal, que no necesariamente es una redistribución como esta que acabo de mencionar en el ejemplo. Pero todos esos instrumentos podrían estar ayudando a una distribución más igualitaria del ingreso. Tú has insistido mucho, Fernando, en que en el caso mexicano, yo no sé si en general, los niveles de pobreza que tenemos registrados son inseparables del tema de la desigualdad. Pero al mismo tiempo, una y otra vez has advertido contra aquellos que quieren acabar con las transferencias condicionadas. ¿No hay ahí una contradicción en tu planteamiento? No, pues yo creo que no, pero es lo que yo creo. De hecho, los estudios que se han estado realizando en Estados Unidos, porque allí sí tienen información que aquí no tenemos, muestran que la concentración del poder lleva a mayor desigualdad y que esta mayor desigualdad tiende a retroalimentarse por 2 vías, básicamente. Una vía es porque los pobres no participan en las elecciones y por consiguiente no quedan representados en las cámaras correspondientes. Esa es una vía. Pero la otra vía donde hay bastante información es el lobbying, que es el cabildeo. Es decir, la cantidad de dinero que gastan las grandes firmas para lograr que las decisiones del Parlamento les sean favorables. Eso está explicando por qué no hay una política pro pobre, pero al mismo tiempo tú has defendido el régimen de transferencias. Ahora voy a esa otra parte. Eso es por un lado, digamos, los factores que tienen que ver con esta idea de cómo el poder logra reproducir la acumulación. Por otro lado, lo que han mostrado un estudio que hice con información de pobreza monetaria, es que el cambio en los niveles de pobreza está fuertemente influido por el ingreso. Casi nada por la distribución, porque la distribución no cambia, y por los programas sociales. Entonces, lo que nosotros vemos, que los programas sociales gastan mucho y la pobreza no decae, no es porque los programas sociales no sean efectivos. El efecto neto de los programas sociales es disminuir la pobreza, tiene un efecto positivo, pero no fuerte,
pero lo más determinante es el comportamiento del ingreso. De manera tal de que una caída fuerte en el ingreso va a provocar pobreza, pero no provoca tanta pobreza porque están los programas que apoyan. Entonces, tú dirías, hay que hacer una combinación de programas sociales y de medidas redistributivas vía fiscal. Exactamente. Estoy entendiendo. Esa es la... Sí, Enrique. Y me parece que esa conclusión que saca Fernando de sus investigaciones y sobre la cual ha escrito es muy importante, es fundamental para la discusión de opciones para los próximos años. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen públicamente que las políticas contra la pobreza han fracasado porque no se ha reducido la pobreza. Lo que Fernando nos está diciendo es que la pobreza no se reduce más porque el ingreso no aumenta. Es decir, el ingreso de los grupos afectados. De los grupos pobres. Sí. Por tanto, no hay una contribución suficiente de la política económica, ni del crecimiento del empleo, ni de la política salarial para la reducción de la pobreza. Pero sin políticas sociales tendremos más pobres. Efectivamente, ese es el punto. Por tanto, la solución no puede ser hay que desaparecer tal y cual programa. Hay que revisarlos, por supuesto. Y hay que lograr que sean más efectivos, pero podrían mejorar su eficacia, su eficiencia, y en ausencia de un incremento del ingreso, tampoco vamos a observar una gran reducción de la pobreza. Claro. Ese creo que es un punto clave para la discusión de alternativas los próximos años. Y para la formulación de políticas, Por supuesto. ¿no? para poner la mesa, digamos, del debate que tiene que venir. Fernando, estamos terminando. Hay una idea más. A ver. Por mucho tiempo, la hipótesis de Kuznets, o que se la achacan a Kuznets, Más bien. Dicho sea en honor a Kuznets. Ha sido muy publicitada. Es decir, primero hay que concentrar el ingreso para luego crecer. Pero desde mediados de los 90, cada vez es más claro de que la relación no es esa, sino que una menor desigualdad provoca mayor crecimiento. Entonces, si una menor desigualdad, por ejemplo, con una redistribución del ingreso, de ricos a pobres, disminuye la desigualdad. Esto significa que los pobres, que normalmente consumen bienes nacionales proporcionalmente más que bienes importados, van a ejercer una demanda mayor sobre el aparato productivo. Y por consiguiente, va a haber mayor producción. Y podemos entrar en un circuito virtuoso. Entonces, es incomprensible por qué se oponen a menor desigualdad vía redistribución si en una segunda vuelta el producto va a ser creciente. Claro. Y al crecer el producto disminuye la pobreza. Y aumentarán las ganancias. Y aumentan las ganancias. Exacto. Es decir, podemos entrar a un mundo que, mirado desde el conocimiento que hoy tenemos, nos da una salida. Pero tosudamente se oponen. Hay sectores sociales que se oponen a la redistribución, son miopes, no ven que les va a ir bien a ellos y les va a ir bien a todos. Muchas gracias, Fernando Cortés. Enrique Gracias. Provencio, gracias por ayudarme a seguir con este capitulado de los panoramas 2018. Buenas noches. Buenas noches.